Hola nuevamente y saludos muy cálidos a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Faith y aquí estoy una vez más con ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la producción cuentística de nuestra tierra colorada, Ñaneretami, Paraguay. El cuento escogido para hoy se titula Carta desde Buenos Aires y es de María Irma Betzel, galardonada en diciembre de 2019 con el Premio Literario de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, por su novela Los claros labios del monte, escrita en un lenguaje hondamente poético, y leo del acta de premiación del 28 de octubre de 2019, inspirada en la cosmovisión B'a guaraní, que recrea a un personaje femenino que viaja al antiguo territorio de sus antepasados en busca de su identidad, abierta a un futuro capaz de interpretar el cosmos que la rodea. Con respecto a Carta desde Buenos Aires, fue el cuento ganador del primer premio del concurso de cuentos breves como mes y par de 1997 y es uno de los 15 incluidos y publicados después en Cuentos en Fuga de 2005. Como ya se puede deducir del título, Carta desde Buenos Aires es un relato estructurado en forma de carta, y de más está decirles, porque lo van a escuchar en unos minutos, cuando lo leí me gustó muchísimo y me pareció muy apropiado para incluirlo en este programa, por razones que les van a resultar obvias muy pronto. Sin embargo, se trata de un cuento bastante largo y por eso le pedí a María Irma si ella podría podarlo un poco, como ya lo hicieron otros colegas escritores antes, entre ellos Bernardo Neri Farina, Jorge Canese, Javier Viveros. Por suerte, en menos de 24 horas, María Irma ya me hizo llegar la versión bonsai de su Carta desde Buenos Aires, reducida a menos de 900 palabras, y es la que leo aquí. Les cuento, sin embargo, que esta carta quedó tan bien podada y reducida que mantiene absolutamente todos los elementos claves que captaron mi interés y entusiasmo apenas la leí en versión original hace un par de semanas. El cuento se inicia y termina en tercera persona, desde una perspectiva omnisciente, pero la narración principal viene dada en primera persona por Eulogia, autora de la carta que le escribe a su madrina y donde pasa revista a su vida desde que dejó la casa grande y le confiesa un secreto largamente guardado y escondido. Cuando le pregunté a María Irma cómo y cuándo nacen sus cuentos incluidos en su libro Cuentos en Fuga, y en particular cuál es la génesis de Carta desde Buenos Aires, aquí va su respuesta y la cito textualmente. Cuentos en Fuga reúne cuentos de la época en que asistía al taller Cuento Breve de Hugo Rodríguez Alcalá. Fueron escritos en ese ambiente comunitario amistoso donde la literatura era la mimada de la fiesta. Carta desde Buenos Aires brotó como un manantial surgente, sin aviso previo, así, redondo y con su lámpara encendida. Allá por los 90 leí que había un concurso de cuentos. Ansié participar, pero no tenía ningún relato terminado. Y de pronto parecía que alguien me dictaba la carta. Si buceo en mi interior, creo que comprendía la realidad de las humildes trabajadoras del hogar porque conocí muchas de ellas y a veces me contaban sus historias. No eran como las del cuento, pero podrían haber sido. Fin de la cita.
Como lo vengo haciendo últimamente, le pregunté también a María Irma que si estuviera en mi lugar presentando su propio cuento, ¿qué les diría o contaría a los oyentes para ayudarles a entender mejor su cuento? Y me respondió así, nuevamente sus palabras textuales. El cuento Carta desde Buenos Aires pertenece al género epistolar. Es por lo tanto muy íntimo y claro, fácil de comprender aun para quien no vivió esa experiencia campesina de migración. Y sé que muchos van a descubrir que tienen experiencias en común con el personaje que escribe la carta. La migración del campo a la ciudad es una realidad común en varios países de Latinoamérica. El Estado no siempre potencia el desarrollo en el interior del país. Hay lugares que parecen olvidados de las políticas públicas y eso acarrea consecuencias dolorosas a quien, dejando su valle, se va a las grandes ciudades en busca de una mejor calidad de vida. Algunos lo logran, pero la huella emocional debido al desarraigo no se borra fácilmente. El cuento se escribió en 1997, pero la situación no ha cambiado. Este aspecto forma parte de la realidad de muchos paraguayos y paraguayas que están en el exterior. Muchos se identificarán con la historia, aunque no la hayan vivido de la misma manera. A fin de cuentas, lo que se escribe tiene que ver con la vida. La vida, ciertamente, es un libro gigantesco donde todos somos escritores. Fin de las citas. Y en fin, creo que después de todo esto, ahora sí, ya les dejo con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de Carta desde Buenos Aires de María Irma Betzel. Y aquí va el cuento de María Irma Betzel titulado Carta desde Buenos Aires. Retumban los golpes de la aldaba en la vieja casona. La anciana, velada aún por el entresueño de la siesta, recibe la carta. Es de Eulogia, tanto tiempo. Seguramente escribe porque su hijo vino a vivir conmigo. Es respetuoso y calladito. Además, no podía negarle este favor a su abuela. Ellos trabajaron en la estancia que teníamos Evaristo y yo. Eran otros tiempos, más felices. Regresa al sillón y lee. Buenos Aires, 31 de julio de 1997. Apreciada madrina, me enteré de que mi hijo Luis está con usted. Mucho le agradezco su intención de ayudarle para que trabaje en su casa y pueda estudiar de noche. Si mamá quiso así, está bien. Después de todo, fue ella la que le crió y necesita que trabaje para que le ayude. Hace mucho usted también quiso ayudarme a mí. ¿Se acuerda? Pero yo, madrina, era tan jovencita y tan tonta que ni bien llegué a su casa para trabajar y estudiar, me entusiasmé con la tele y esas novelas me llenaron la cabeza de sueños tontos. Y fue así que llegué a ilusionarme con Andrés, su hijo. Y eso que la señora Domi, que trabajaba en la cocina, me decía que no sea tabú y muchas otras cosas, pero yo no quería escuchar. Él ni se fijaba en mí. Pero un sábado a la tarde, cuando yo me estaba peinando en el jardín, me miró y me dijo, «¡Qué lindo pelo que tenés!» Y yo, tonta, le sonreí. Y desde entonces, con su guitarra, me cantaba lindas canciones en guaraní. Después fueron pasando cosas, sobre todo cuando usted no estaba. El papel tembló y la dama no parece decidida a continuar leyendo, pero sigue. Y bueno, madrina, después usted sabe por qué es mujer. Me empecé a sentir mal y me fui a mi casa. Domi me acompañó hasta la campaña, porque yo estaba un poco mareada
y porque ella quería hablar con papá y mamá. Me aconsejó que no le diga nada a usted, para no quebrantarla después de la muerte de su marido, y que le cuente después a Andrés, que mucha culpa tuve también yo, porque nunca quise escuchar sus consejos. Mamá escuchó todo y cuando Domi se fue, me dijo: Yaha anota la mitad, te ila he iba hikwei dereje, anishene he hikwei derepotahai, perdón, anishene he hikwei derepotaiha la nemembu. En castellano: vamos a esperar la criatura. Digan lo que digan los demás por vos, pero no van a decir que no le querés a tu hijo. Yo desde el primer momento quise demasiado a mi hijo. Si hasta me olvidé de Andrés y no me importó lo que decían los vecinos ni nada. Cuando nació mi Luis, hermoso y sanito, parecía que todas las tristezas se fueron. Pero tuve que cumplir lo que le había prometido mamá, que me iría a Buenos Aires para trabajar y mandarle dinero para que no le falte nada a mi hijito. Lo que me costó acostumbrarme a Buenos Aires, solo Dios lo sabe. Me sentía tan sola y extrañaba tanto a mi bebé. Hasta que conocí a Diosnel y después de un tiempo nos casamos. Tenemos 2 hijas. Y también tenemos nuestra casita propia. Y ahora que ya pasó tanto tiempo, mi Luis es un hombrecito que le ayuda a su abuela. Para que sepa cómo es, madrina, le cuento que una vez le mandé una guitarra, que tanto él quería. Es que lleva la música en la sangre, usted sabe. Pero papá se enfermó y él la vendió para ayudar con los remedios. Sí, es un tesoro, mi Luis. Perdóneme que le cuente esto después de tanto tiempo. Es que me enteré de la muerte de Andrés, su hijo, con la moto, y ya no me animé a decirle nada. Pero ahora que Luisito está allí es diferente. Usted, que es una señora letrada, ha de saber cómo decirle esto, porque él no sabe nada. Y si Luisito sigue en su casa, yo estaré tranquila, porque puede tener un futuro. En la campaña con la chacrita nomás está todo muy difícil. Discúlpeme de nuevo, madrina. Lo que pasó fue por mi ignorancia nomás. Yo nunca quise hacerle sufrir. Su bendición, Eulogia. La noche tiñe una vez más el caserón silencioso. Con la mirada inquieta, la vieja cocinera recibe al joven. Hola, hijo, voy a calentarte la cena. La señora está cansada y se acostó. Estuvimos de limpieza. Me pidió que te avise que hoy no vas a dormir más en la piecita del fondo, sino en la que está al lado del jardín. ¿La pieza grande? Sí, aquí tenés la llave. Ya llevé tus ropas allí. Después de todo, vos sos como un hijo para mí. Yo le conocí a tu mamá cuando era jovencita. ¿Sabés? Está bien, Domi. ¿Puedo llevar una manzana? Claro, hijo. Con timidez, el joven abre la puerta de su nueva habitación. El ropero antiguo, tan amplio, le hace sonreír. Muerde gustosamente la manzana mientras sigue observando. De pronto, sus ojos, como hechizados, se detienen en un rincón de la pared. Es que allí, prolijamente ubicada sobre un tapiz, observa gratamente sorprendido una recién lustrada y resplandeciente guitarra. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para María Irma Betzel.
Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. María Irma Betzel nació en Corrientes, Argentina, en 1957. Bióloga, docente, narradora y poeta. Aunque argentina de nacimiento, desde 1986 vive en Paraguay, donde ha concebido y escrito sus obras publicadas. Miembro de Escritoras Paraguayas Asociadas, de la Sociedad de Escritores del Paraguay e integrante del taller Cuento Breve, dirigido por el profesor Hugo Rodríguez Alcalá hasta el año 2000, su producción literaria incluye, hasta la fecha, Savia Bruta, 1998, novela, Cuentos en Fuga, 2005, Virusón, 2006, novela infantil, Los 1001 Caminos, 2011, cuentos, Memorias de un viejo baúl, 2011, novela infanto-juvenil, El ayudante de los genios, 2013, novela infanto-juvenil, Los 15 de Ana Paula, 2015, novela infanto-juvenil, La brujita del mar, 2017, poemario infantil, y la novela Los claros labios del monte, 2019, Premio Novela de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Algunos de sus cuentos han sido distinguidos con galardones importantes, entre ellos el primer premio del concurso de cuentos breves Comes y Par de 1997 para Carta desde Buenos Aires y de 1998 para Manos de Hada, y el premio Itaú de Cuento Digital de 2018 para Medio Puño. También tiene obras incluidas en libros del taller Cuento Breve, en publicaciones colectivas y en antologías literarias nacionales y extranjeras.